Aquí estamos más que listas para saber cómo eliminar el vello corporal de manera efectiva y segura, pero lo más importante, sin dañar nuestra piel. Así es, Isa, la dermatóloga Norelvis Guzmán nos dirá qué métodos son los más adecuados, cuáles son esos consejos prácticos y los errores más comunes, esos que debemos evitar para lucir una piel suave, saludable y radiante. Quise decir, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Gracias por venir. Nosotras felices de tenerte, además de aprender. Son muchas dudas, como decía Gesaria, pero vamos a comenzar en saber qué consideraciones dermatológicas se deben tomar en cuenta antes de escoger un método de depilación. Ok. Al elegir un método de depilación siempre es importante considerar varias cosas. Uno, el fototipo de piel del paciente. Por ejemplo, si es claro u oscuro. Los fototipos oscuros por lo general tienden a mancharse o lo que nosotros llamamos que hacen hiperpigmentación postinflamatoria. Mientras que eso no suele pasar con los fototipos claros. También ver el tipo de vello, si es un vello grueso o un vello fino, ya que el vello grueso por lo general responde muy bien a la depilación láser. Además, debemos evaluar los antecedentes personales del paciente, si ha sufrido de acné, hidrosadenitis supurativa, foliculitis, y bueno, si ya tiene estos antecedentes, pues hay que elegir muy bien el método de depilación que le va a funcionar a ese paciente, por supuesto, individualizando cada caso. Y luego ver si además el paciente está en algún tratamiento con algún ácido o algún retinoide que además puede hacer que esa zona que se desea depilar esté más sensible. Claro, hay muchas interrogantes al respecto, doctora, y una de ellas es los posibles riesgos, ¿no? Hablemos de esto porque quizás es lo que más nos frena al momento de acudir a algún tratamiento para mejorar la salud de nuestra piel. Pero, ¿cuál es el riesgo más común en la eliminación no adecuada del vello y cuál es la forma incorrecta? Díganos bien para que creemos conciencia. Ok, bueno, hoy en día todo el mundo quiere eliminar el vello corporal de todas partes de su cuerpo porque es la tendencia de hoy en día o de esta generación. Pero él tiene su función también en algunas áreas, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener la piel más suave, más bonita, incluso en las áreas que ya no se ven. Pero sí es muy importante tener en cuenta que estos ciertos métodos pueden acarrear ciertas complicaciones. La primera de ellas, y las que nadie quiere tener, las manchas, las irritaciones o incluso las infecciones en esas áreas del cuerpo como las foliculitis, que viene por el típico pelo encarnado que se queda allí, luego hay una colonización bacteriana y pues se crean las infecciones. Y ya si nos vamos más allá, bueno, como les mencioné anteriormente, las patologías que haya tenido el paciente, como la hidrosadenitis supurativa, los acné conglobata, que son súper fuertes, que además son enfermedades que alteran el folículo piloso como tal. Entonces, pues ya ahí se puede complicar la cosa, o personas que sufren de herpes zóster, donde a lo mejor, o herpes recurrente en ciertas áreas como genitales, pues los traumatismos con la depilación, por ejemplo, con cera, pueden hacer una reactivación del mismo. Oye, qué bien que mencionemos y que tengamos esta ventana abierta, porque yo creo que siempre escuchamos las recomendaciones de la amiga, de esa persona cercana, pero no tomamos en consideración, como bien lo dice, esas repercusiones que pueden traer este tipo de tratamientos. Y vamos a hablar justamente de esos métodos que mencionaba, por lo menos los 4 más comunes. ¿Le parece bien? Perfecto. Ok, la afeitadora. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Además, ¿cuál es la manera correcta de utilizarlo? Ok, bueno, la afeitadora, como todos lo conocemos, es el método más rápido, más económico, más fácil para el paciente. ¿Cuáles son sus desventajas? Que ese traumatismo constante con la rasuradora llega a producir liquenificación de la piel, que es que la piel se engruesa y además que se pone más gruesa, se mancha. Además que las personas tienden a utilizar la hojilla varias veces, en varias ocasiones, muchas veces está contaminada y eso causa infecciones en el área donde se utiliza. Y además en personas que tienen el pelo muy grueso, pues suele encarnarse y eso genera foliculitis y a la larga esa inflamación constante tiende a manchar todo el área en donde ocurre, que por lo general es mayor en axilas y en la zona del bikini. Ese es el error más común, ¿no? Que usan la hojilla varias veces. Exacto. ¿Lo recomendable es? Mi recomendación es que si ese es el método que el paciente puede utilizar, porque bueno, no puede cubrir una depilación láser o porque no tiene el tiempo de ir a depilarse, pues
realmente lo ideal es que lo haga en la dirección hacia donde crece el vello, que además utilice algún gel o alguna crema durante el momento de la depilación, que utilice siempre una hojilla nueva, que no esté contaminada, que no esté usada, que no la comparta con otra persona, eso es muy importante. Y además, pues tener ciertos cuidados posterior a la depilación, como hidratar la zona. Además de hidratar la zona, evitar aplicarse sustancias hidratantes, ya que hoy en día hay muchos despigmentantes que vienen para las zonas sensibles como axila o bikini, que a lo mejor si el paciente lo utiliza y se expone a esos métodos de depilación, pues obviamente se va a irritar. Perfecto. Y bueno, evitar la listo. exposición solar. Ok, vamos con el siguiente encantó eso. método. Atención, la depilación con cera caliente. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? A ver. Bueno, la depilación con cera caliente anteriormente se utilizaba muchísimo porque una de sus ventajas es que elimina el vello desde la raíz. Entonces, obviamente, al eliminar el vello desde la raíz, pues va a tardar más tiempo en crecer, prolongas el tiempo del rasurado o la depilación, pero si bien es cierto, al utilizar cera caliente, pues hay mayores riesgos de quemaduras, ese traumatismo fuerte, que además es súper doloroso y no muchos pacientes lo toleran, pues causa hiperpigmentación de la piel. Los pacientes a la larga terminan manchándose si ese es el método que terminan utilizando a largo plazo. Entonces este no es tan recomendable, doctora. Pues no. Ay, Dios mío. Y sobre Ok. todo en las cejas, pues si el paciente se expone al sol, pues además hay mayor riesgo de quemadura y de manchas en esa área, que además es un área como la cara que está expuesta Ay, todo el no. tiempo. Qué Buenísimo. miedo. Bueno, pasemos ahora con el siguiente método, las afeitadoras eléctricas. ¿Qué hay de ellas? Bueno, las afeitadoras eléctricas tienen una ventaja. Uno, que es rápida, además es portátil. Si estás de viaje, lo puedes tener encima. Es muy fácil, muy práctica y lo usan mucho personas en piel sensible. Por ejemplo, los hombres en la barba que a lo mejor sufren de rosácea, que otros métodos les queman o les irritan, pues esta puede ser una opción, pero la superficie no queda tan lisa, Claro. el vello no se corta desde la raíz como con la depilación con cera o incluso con la afeitadora, que queda más corta, el corte es más preciso. Entonces, bueno, tienes que hacerlo, usarlo más constantemente y eso genera irritación a la larga en la zona. Ok, atención, para cerrar, hablemos del método más común que muchas mujeres están utilizando y es la depilación láser. A ver. Bueno, para mí es el mejor método, además es muy versátil, se puede utilizar en muchas zonas y los riesgos terminan siendo muy bajos. A largo plazo, pues el pelo tarda muchísimo más en crecer. Existe un mito donde dicen que se elimina por completo, pero realmente es muy difícil eliminar el vello al 100%. En la primera sesión se dice que se puede eliminar de un 10 a un 40%, pero todo va a depender de cada paciente. Personas que tienen pelos muy gruesos responden muy bien. Personas, por ejemplo, que tienen pelo blanco o canoso, ya no se recomienda la depilación láser porque no va a ser efectivo. Y hay que tomar en cuenta si, por ejemplo, adolescentes que se lo quieran hacer, si ya se desarrollaron, porque las personas que estén en menarquia, que tengan alguna alteración hormonal, pues no van a responder igual que alguien que, por ejemplo, no tenga esos cambios hormonales. Entonces hay que elegir muy bien al paciente. Además, el paciente tiene que tener adherencia a la depilación láser, tiene que acudir regularmente las primeras 6 a 8 sesiones para que pueda ver un resultado que realmente sea efectivo. ¿Cada 3 semanas, doctora? Cada 21 días, Cada 21 incluso días. cada un mes cuando mucho, pero las primeras sesiones tienen que ser muy regulares. Se recomiendan que sea de 6 a 8 sesiones de forma inicial y ya luego un mantenimiento cada 3, cada 6 meses, dependiendo de qué tanto vaya creciendo el vello de la persona. Esta era la entrevista que yo necesitaba para tomar la decisión. decisión. De doctora. retomar la depilación Oye, láser. antes Igualmente. de culminar, ¿sabe que a través de las redes sociales he visto que muchas influencers han recomendado, bueno, comprar la maquinita o no sé cómo se le podría llamar, la El máquina? equipo. Que es El como un equipo. IPL. Ajá. ¿Eso se que podría es hacer desde la domiciliario. casa? Sin problema. Mira, la verdad, la efectividad no va a ser la misma porque Ah. precisamente al ser equipos domiciliarios, pues la potencia de ellos también es muy baja. Existe el riesgo de que la persona se pueda quemar en la casa y realmente, bueno, esa es la desventaja quizás de la depilación láser, que el paciente tiene que ir con un personal que esté calificado, Claro. que además se tiene que trasladar a un sitio, que tiene que invertir un tiempo en
pues ser constante con el tratamiento y muchas veces no lo culminan. Bueno, y además que el costo también puede ser variable y es el método más costoso, si se quiere, de los anteriores, Claro. pero también uno de los más seguros, los más efectivos, y en pacientes con foliculitis, con acné, con patologías como hidrosadenitis supurativa, prácticamente forma parte del tratamiento de estos pacientes. Además, podemos verlo como una inversión. Exactamente. Porque será muchísimo lo que usted se ahorra luego. Y la seguridad que te dan. Exacto. Ay, ay, ay. Bueno, estaremos conversando, doctora. De Claro verdad, que sí. muchísimas gracias por acompañarnos No, muchas esta gracias a ustedes mañana. por la invitación. Sí, para nosotras es importantísima la salud y por eso les brindamos estos espacios para que usted también tome la decisión, pues que haga lo que tiene que hacer para que se Claro. sienta mejor, para que se sienta más linda, pero que sobre todo cuide la salud de su piel.